En la entrega de esta semana queremos rendir homenaje a otra de esas figuras que ha decidido partir de este plano terrenal. Estamos hoy para dedicarle un homenaje a otro de esos grandes. Hoy, en Pancho Pantalla, Carlos Omobono. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Carlos Omobono fue en la década de los 80 y muy entrada la década de los 90 un profesional de vanguardia en nuestra gran televisión venezolana. Graduado con honores en la década de los 70 en la Universidad Católica Andrés Bello como un profesional de la comunicación social, llegó a Venevisión con nuevas ideas, con nuevas propuestas, y fue precisamente un hombre que siempre resultó un pionero en nuevas ofertas, nuevas propuestas, como Miguel Ángel Landa, el que vio en Carlos Omobono este nuevo talento y lo incorporó a un programa que para los años 80, a principios de los años 80, comenzaba en el canal de La Colina. Estamos hablando de Bienvenidos. Lo incorporó como un elemento creativo y como un elemento de la comedia que se le daba muy bien a Carlos Omobono por su personalidad enriquecida por ese talento tan particular que siempre tenía. Omobono en Bienvenidos desarrolló muchos personajes, entre ellos aquel muy recordado donde él llevaba invitados. Ese personaje se llamaba Metini Gaveta. Era un metiche, un intrometido que abordaba a los famosos y le sacaba literalmente los trapitos al sol. Esto tuvo cierta connotación, cierta trascendencia dentro del programa, y fue así como Carlos Omobono se comenzó a dar a conocer como un nuevo talento. Posteriormente, tras la llegada de José Simón Escalona con una propuesta dramática a Venevisión, una propuesta que fue producida en aquel momento por Carlos Suárez, una novela llamada Los Donati. Allí Carlos Omobono pasa de la parte de la comedia que estaba haciendo en Bienvenidos a hacer un importante papel en Los Donati, que era básicamente una familia de descendencia italiana en un medio como el venezolano. Y Carlos Omobono aprovechó su conocimiento por el hecho de ser descendiente de italiano para darle a ese personaje una particularidad muy especial. También es digno de recordar en aquella época de los años 80 como don Mario Domanti, el dueño de un restaurante muy famoso en Altamira llamado Il Padrino, le dio la responsabilidad de hacerle la promoción publicitaria como figura especial a Carlos Omobono, y varias piezas que combinaban la parte humorística y la parte gastronómica las llevó a cabo este hombre llamado Carlos Omobono, que quedó grabado en la memoria de los venezolanos. Esas piezas que decían que en El Padrino, en el restaurante Il Padrino, era más importante que la comida, verdaderamente el espectáculo, porque allí el espectáculo era la comida. Este era Carlos Omobono. Posteriormente, en su evolución natural, Carlos Omobono decidió buscar nuevos rumbos, nuevos horizontes, y se fue a el canal que estaba comenzando a finales del 88 o a mediados del 88, en julio del 88, como el Canal 10 de Televen. Quizás animado por otro visionario de la televisión como fue Guillermito González, se lo llevó para Televen. Lo comenzó a utilizar en algunos de sus primeros proyectos allá en el show de Guillermo González a mediodía, que lo tuvo durante cierto tiempo mientras Guillermo González estuvo allí. Pues bien, Carlos Omobono participaba en calidad de elenco, en calidad de invitado fijo, y posteriormente también los directivos de Televen
vieron en Carlos Omobono esa figura que podía llevar adelante un programa estelar. Y fue así como entonces los domingos a las 10 de la noche se estrenó un gran programa que tuvo una trascendencia muy particular en la televisión venezolana, llamado Tú y Yo Con. Se llamaba Tú y Yo Con porque Carlos Omobono llevaba a sus invitados y los sentaba en una de esas sillitas en forma de S que eran llamados los Tú y Yo. Y precisamente eso le dio el nombre a el programa. Se llamaba Tú y Yo Con, y por allí desfilaron grandes figuras de nuestra televisión, grandes cantantes, grandes artistas. Todos en aquella época querían estar en Tú y Yo Con, porque Carlos Omobono les daba trascendencia, les daba promoción y sobre todo les daba esa figura que merecía cada uno de los artistas que iban allí invitados. Porque Omobono, más que un actor o más que un hombre de la televisión, era básicamente un profesional integral de la comunicación social. Luego, a partir del tiempo, pues Carlos Omobono siguió su trabajo en los medios de comunicación, fue a la radio, tuvo su propio programa, pero a partir de los años 2000 se fue retirando progresivamente hasta que en un momento determinado tomó la determinación de irse del país, buscando quizás la tranquilidad que de alguna manera no encontraba en esta que era su propia tierra, más allá de ser un descendiente de italianos. Regresó a su tierra de origen, a la tierra de origen de sus padres, a Milán, y allá, el día 8 de julio del 2024, por causas naturales provocadas por una lamentable enfermedad, Carlos Omobono decidió partir. Sin embargo, Omobono, con esa simpatía, con ese carisma y con esa naturalidad que siempre lo caracterizaron, será un hombre inolvidable, una figura que siempre ha de ser recordada. Carlos Omobono, con sus personajes en Bienvenido, con su trabajo en la comunicación social y sobre todo con ese gran trabajo que hizo en su propio programa llamado Tú y Yo Con, fue Lo que yo bien te ve.